Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Pregunta para ustedes. Yo quisiera que más que una exposición de parte mía, nosotros podamos conversar. Si ustedes lo deciden, podemos hacer un conversatorio breve, nutritivo, y nos podemos ir todos con un conocimiento a casa importante de una amenaza que tenemos nosotros en nuestro entorno y que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Primera preguntita para ustedes es, ¿conocen esa dona que está allí, ese círculo de múltiples colores? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Algo de ello? Ok, ¿alguien me puede decir qué es? Así, a grosso modo, rapidito. Los objetivos de desarrollo sostenible. Amén. 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ok. ¿De dónde viene eso? ¿Alguien sabe de dónde procede? ¿No? ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo está impulsando? ¿Quién está tratando de que esto se implante? ¿Saben ustedes? ¿No? Voy a asumir que no. Vamos a pasar un poquito más adelante. Yo quiero que ustedes miren allí en la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos efectivamente 17 objetivos, como dijo el varón aquí. Creo que de apellido Araúz, ¿no? Amén. 17 objetivos de la Agenda 2030. Ahora bien, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Agenda 2030 no es nada nuevo. La Agenda 2030 es algo viejísimo. Lo que pasa es que cambió de nombre. Es como en esas películas de espías, en donde le dan una nueva identidad al espía para que se vaya a otro país con otro nombre, con otro número de cédula y todo lo demás. Eso es lo que ha pasado con la Agenda 2030. Yo quiero que entendamos que dentro de nuestro planeta, debajo de la mano de Dios, porque no hay nadie que esté por encima de Dios, pero debajo de la mano de Dios han existido siempre personas que han tenido deseos de dominar, de gobernar a los demás. Gente que no se ha sentido satisfecha con tener dinero, sino que lo que quieren es tener poder. Desde hace mucho tiempo, y yo no sé a cuántos de ustedes les sonará la palabra clonación. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Clonación. Fue muy, pero muy famosa. Yo tenía, no sé, 10, 12, 13 años, cuando incluso hubo una telenovela que se llamaba, ¿cómo era? El Clon. Felicidades, hermanas, están bien adiestradas. No, es que fue tan famoso y el movimiento que había tanto. Ahora, ¿cuántos recuerdan a la oveja Dolly? La oveja Dolly ya se recuerda menos porque esa no era una telenovela, pero da lo mismo. La oveja Dolly fue uno de los animalitos que clonaron, ¿ok? Con poco éxito, pero lo que quiero decirle es que el hombre ha tratado de asumir la figura de Dios desde tiempos muy remotos. Ahora, esto les va a sonar más. Nimrod. ¿Cuántos se familiarizan con el nombre Nimrod? ¿No? Por aquí leen Génesis de la Biblia, primer libro de Moisés. Génesis dice que Nimrod fue el primer poderoso que hubo en la tierra. Este hombre construyó reinos, construyó ciudades. Este hombre tenía intención de dominar más allá de lo que tradicionalmente se podía dominar. Y este hombre fue el primer poderoso, así lo registra la palabra del Señor. La Agenda 2030 tiene impulsores que nosotros no conocemos. Nunca le hemos visto la cara a los impulsores de la Agenda 2030. Yo quiero que veamos un poquito más allá de lo político y nos demos cuenta que lo que nuestros políticos hacen aquí no tiene nada que ver con la legislación interna del país ni con el deseo de la población del país, sino que viene copiado de afuera. Los voy a llevar a una situación bastante reciente. Año 2010 aproximadamente. Entró a gobernar un presidente que se llamaba Ricardo Martinelli y se llama todavía Ricardo Martinelli Berrocal, y de repente Ricardo Martinelli dice: ¿los taxis son amarillos o no son taxis? La pregunta del millón es: ¿de dónde el señor Martinelli, no estoy diciendo que sea bueno o malo, de dónde el señor Martinelli saca la idea de que los taxis tienen que ser amarillos? Y si llevan rayitas punteadas negras por los costados, mucho mejor. Dígalo, hermano. De los Estados Unidos. En Estados Unidos todos los taxis son amarillos con líneas punteadas negras por los costados.
No, nosotros no estamos obedeciendo a políticas internas. Ok, para modernizar el país se tenía que quitar el tema de que ya no solamente la distinción de una placa por un costado que decía el número del taxi, sino que también la luz arriba no era suficiente. Para modernizar el sistema había que pintar todos los taxis de amarillo para poder que fueran taxis. De esa manera estábamos siendo modernos. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Nos estábamos modernizando? Realmente no. Lo que hicimos fue causar un gasto en el taxista que tuvo que invertir en la pintura de su vehículo, porque si no lo sacaban de circulación, y para muchos taxistas ese es el medio de sustento. Entendamos nosotros que nuestros gobiernos, la mayoría de las políticas que están aplicando, nuestros en toda la región y en el mundo entero, no están aplicando políticas originales, están siguiendo órdenes. Ya, la conspiración, ¿no? No tiene nada que ver con lo conspiranoico. Yo les he presentado a ustedes aquí, yo quiero que ustedes vean allí, los que pueden leer, en primer lugar, los 17 objetivos, la anterior, mi querido hermano. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Escuchen esto porque suena bonito. Educación de calidad, igualdad de género, ya ahí la cosita nos suena medio raro. Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Queridos amigos de Macano de Boquerón, que tenemos una generadora de electricidad a partir de paneles solares, la cual vamos a ver ahorita en un momentito. Trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, aquí ya la cosa suena medio raro, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Y la última, que pone como la cereza del pastel, alianzas para lograr los objetivos. Ahora, vamos a ser honestos. ¿Qué tal les suenan los objetivos de desarrollo sostenible? Si yo fuera, que no, y por favor no me comparen, y no tengo nada contra él, José Raúl Mulino, me faltaría un poquito de panza, ¿verdad? Y a lo mejor un poquito de estatura. Tener los ojos más chinitos a lo mejor. Pero si yo fuera José Raúl Mulino y yo me presento delante de ustedes y les digo, panameños, este es el plan de gobierno que tengo para ustedes. Fin de la pobreza. Todo el mundo dice, volvieron los bonos. Hambre cero. Nadie va a pasar hambre. Mire, yo me detengo un momentito en este tema del hambre cero. Yo no sé, a menos que la Biblia se equivoque, pero Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Lo que sí dijo es, yo sí voy a estar por un poco de tiempo aquí, aprovechen que estoy aquí, pero a los pobres siempre, yo a menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga y soporte este plan, los pobres existirán o existiremos siempre. ¿Ok? No es una cuestión de política, tiene que ver con una realidad social que no se puede erradicar. El Señor Jesús, con las mejores intenciones que tenía, mis amados hermanos, y dijo, los pobres siempre estarán entre vosotros. Ok, pero para ir a la cuestión, si el Señor se presenta aquí y les da a ustedes este plan y les dice, esto es lo que vamos a hacer en Panamá, ¿ustedes qué dirían? Sinceramente, ¿qué dirían ustedes? ¿Lo aceptarían o lo rechazarían? De verdad, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, se acabaron las escuelas rancho y todo lo demás, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico. ¿Qué dirían ustedes a ese plan? Son inalcanzables. ¿Qué decía usted? Levantar la mano y apoyarlo. ¿Cuántos más lo apoyarían? De verdad, y no les voy a meter nada aquí raro. ¿Cuántos más dirían que están de acuerdo? Ok, les voy a decir de mi parte. Si a mí me lo presentan así, yo diría, venga, vamos con eso. Es que Panamá necesita salir de la pobreza. Aquí hay mucha gente que aguanta hambre. Aquí hay gente que está enferma, que no se atiende. Vamos a meter esto a Panamá. Vamos a que Panamá entre por aquí porque este es un plan de gobierno maravilloso. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen un presidente de Panamá que se haya sometido a la Agenda 2030 o que haya dicho públicamente que apoya la Agenda 2030? El presidente Laurentino Cortizo, empezando su gobierno, dijo que Panamá iba a tomar de referencia la Agenda 2030,
sus 17 objetivos y sus 164 metas. Pero ¿es el único? No. El señor Juan Carlos Varela, ya por el año 2015, fue uno de los creadores firmantes de la Agenda 2030. Desde los tiempos del señor Juan Carlos Varela. Ahora, quiero decirles algo del señor Juan Carlos Varela. Yo no pertenezco a ningún partido político, por si las moscas. No estoy aquí tirándole a uno, favoreciendo al otro. El señor Juan Carlos Varela, en un documento que sale en el 2016, dice en la Asamblea General de la ONU que Panamá invierte 19.000 millones de dólares para implantar la Agenda 2030. La pregunta del millón es, queridos amigos y hermanos, si la Agenda 2030 es tan buena y se emplean 19.000 millones de dólares para imponerla e implantarla, yo quiero preguntar, ¿dónde están los resultados de la Agenda 2030 con una inversión millonaria? Repito, 19.000 millones de dólares. ¿Dónde están los buenos resultados? Pregunto, de verdad, ¿ustedes ven los buenos resultados de la implantación de la Agenda 2030 y de gastar 19.000 millones de dólares para implantarla? No, yo sé que no. La mayoría de ustedes mueve la cabeza y dice, no, porque efectivamente, mis queridos amigos, se trata de un plan que no tiene nada que ver con la realidad de Panamá. La pregunta del millón es, ¿necesita Panamá la Agenda 2030 para ser Panamá? No. ¿Por qué no necesita Panamá la Agenda 2030 para ser Panamá? Yo se los voy a decir. Panamá tiene una organización que se llama el Ministerio de Desarrollo Social, por ponerle un ejemplo. Luego, el Ministerio de Desarrollo Social puede cubrir perfectamente el objetivo 1 y el objetivo 2, sin que implantemos la Agenda 2030. En salud y bienestar, Panamá tiene el Ministerio de Salud y además la Caja de Seguro Social que aporta lo que pueda por ahí. En educación de calidad, nosotros tenemos el Ministerio de Educación que perfectamente puede cumplir con esa labor. Ahora, el tema de igualdad de género ya nos suena un poquito más raro. Y aquí en Panamá, la igualdad está concebida para todos. Y no tiene nada que ver con homosexualismo, mis queridos amigos. Entendamos algo. Cuando los homosexuales, a quienes nosotros no adversamos, nosotros adversamos la ideología de género. Los evangélicos somos las personas que más amamos a los homosexuales, porque nos atrevemos a decirle la verdad y tratar de ayudarlos. Quienes no los aman a ellos son los que los empujan a las terapias que describió mi papá hace un momento y que tienen consecuencias horrorosas, como por ejemplo, que los transexuales tienen ya no 8. El último estudio dice que un transexual tiene 12 veces más posibilidades de quitarse la vida. 12. Hace algunos años eran 8 veces más posibilidades de que un homosexual, transexual, decidiera quitarse la vida. El último estudio dice que son 12. 12. O sea, la Agenda 2030 está lanzando a un grupo de personas que es minoritario, pero igual son seres humanos, los está lanzando a la muerte directamente, porque tienen 12 veces más probabilidades de quitarse la vida. Ahora, yo no sé, pero yo quiero hacer un ejercicio aquí. Mírense ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un moretón venido de una piedra que salió de la calle? Ok, pregunto más cerquita. ¿Cuántas veces les han apedreado mientras están en el culto aquí? ¿Cuántas veces alguien se ha medido a volarles piedra? ¿Cuántas veces la policía ha llegado a arrestar a la pastora y se la ha llevado porque están haciendo culto? Nunca, nunca. Porque hay igualdad para todos. La igualdad es entre hombres y mujeres. Tenemos la libertad de culto, tenemos la libertad de expresión, tenemos libertad para todas las cosas. Panamá en su ordenamiento jurídico ya tiene concebido todo. Ahora, yo quiero detenerme con mucho cuidado en el punto 7, que es energía asequible y no contaminante. Para mí fue de gran asombro. Jueves y viernes yo estuve en capacitación. Una capacitación fue con Bombasa en temas de bombas de agua. Me dieron la oportunidad de estar ahí, fue una cosa magnífica. Y ahí todo estuvo bien. Vino un muchacho de México y nos trajo la capacitación, magnífico. Pero luego estuve en una capacitación con una empresa que no voy a decir el nombre, pero tenía que ver con otro tema que no era de bombas de agua.
Y cuando el seminarista abre la sesión explayando los 17 objetivos de la Agenda 2030 y dice, en nuestra empresa nosotros estamos trabajando con el objetivo número 7, que es energía sostenible y accesible. Energía limpia, perdón. Y lo que este hombre decía es que nosotros tenemos que movernos hacia las energías limpias. Las energías limpias, permítame leerlo por favor, asequibles y no contaminantes. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden tomar una motosierra e irse y tumbar tantos árboles como quieran delante del Ministerio de Ambiente? Ninguno. Recientemente un jovencito fue a tumbar un árbol con un señor, le llamaron a la policía y se formó tremendo alboroto por un árbol que estaba tumbando. Quiero hacer una pregunta y yo no quiero ofender a nadie. Yo sé que esto está en el medio de ustedes, yo no me opongo. Ustedes son la gente de Macano. Pregunto, ¿cuántas hectáreas de tierra cubre el parque solar que tenemos aquí abajo? ¿Alguien tiene idea? Como 60 hectáreas. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos árboles ven ustedes que crecen en medio de los paneles solares? Ninguno. Ninguno. Y mientras esos paneles solares estén instalados allí, no va a crecer un solo árbol. Hay una cantidad enorme de especies que se van a morir a lo largo de esas 60 hectáreas. Voy a repetir porque allí no se ve muy bien. Energía asequible y no contaminante. Para nosotros se nos dice que tenemos que ir a las energías verdes para ser amigables con el medio ambiente, pero tenemos cerca de 60 hectáreas en donde no crecerá un árbol jamás, y a nosotros se nos multa por tumbar un solo árbol. La pregunta del millón, mis queridos amigos, si la energía debe ser asequible después de la instalación. Y nuevamente, no la tomen contra mí, no es nada personal, yo no conozco la empresa que lo hizo, pero después de las 60 hectáreas de paneles solares, ¿en cuánto les bajó la factura de luz a ustedes? Subió. Yo lo sé. Y entre más parques solares y más parques eólicos nos instalan, que donde hay parques eólicos, eso es un desierto de torres y molinos. No crecerá un solo árbol jamás y la factura de luz sigue aumentando. Entonces, cuando la Agenda 2030 nos habla a nosotros de energía asequible y no contaminante, no quiere realmente beneficiar a los ciudadanos de ese país que entra por la Agenda 2030. Saben ustedes, ¿verdad?, que hay países a los que nosotros le vendemos la energía y los ciudadanos pagan una factura más cómoda que la que pagamos nosotros. ¿Saben dónde está la acumulación de la riqueza producto de la instalación de paneles de parques eólicos? En multinacionales, que son las mismas que ponen millones de dólares para avanzar la Agenda 2030, porque a ellos les interesa que los países acojan los 17 objetivos y las 164 metas, porque esto va a modificar la legislación interna del país para favorecer negocios que estaban prohibidos para ellos. Ahora, ellos pueden venir y talar 100, 200 hectáreas de terreno en donde allí una vaca no se va a comer una sola hierba jamás, porque todos sabemos la clase de muralla que se pone alrededor de estos parques. Ahí no entran pero ni las moscas. Y está el señor de seguridad con una 12 montada de forma permanente, no sé aquí, pero allí no entra nadie. Así dice, vengo a ver cómo están las instalaciones. ¿Dónde está su permiso? Ok, nosotros sabemos perfectamente que estas multinacionales, que pueden ser españolas, italianas, americanas, danesas, belgas, del calibre que sea, que son las que se apuntan a la Agenda 2030, vienen a nuestros países presuntamente a invertir, reciben sumas millonarias de nuestros países para que monten sus parques solares y luego nos venden a nosotros una energía carísima. ¿Energía limpia y asequible? No. Por lo tanto, la Agenda 2030 es un proceso de destrucción de economías, de destrucción de la sociedad. Va en contra de la religión. Mi papá leía hace un momento cómo los estudios de esta gente dicen que los religiosos
los que somos muy conservadores, estamos impidiendo que las pobres niñas tengan el derecho y la libertad ¿de qué? De ir a asesinar a sus bebés en sus vientres. Tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, que estamos delante de un plan que no tiene nada que ver con nuestro país. Si el señor José Raúl Mulino, que estuvo en un conversatorio para exigirle al gobernante que quedara en este periodo, que implantara la Agenda 2030, y el señor José Raúl Mulino decidiera que se va a convertir en un Jair Bolsonaro. ¿Cuántos saben quién es Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro fue el presidente de Brasil. Jair Bolsonaro sale de la presidencia en medio de un presunto fraude electoral. ¿Por qué? Porque Jair Bolsonaro era un patriota contrario a la Agenda 2030. Y por esto les dije hace un momento que la Agenda 2030 está por encima de los gobiernos. Aquí no es cuestión de que, claro, porque los motas están impulsando, porque siempre los motas salen a relucir. Y yo no digo que sean santos, ¿verdad? Pero siempre salen a relucir en la conspiración y dice, porque los motas están... No. Los motas son de este tamaño en comparación con los poderes que impulsan la Agenda 2030. Y cuando un presidente dice que no va a acoger la Agenda 2030 y que no va a asumir esta barbaridad, lo quitan. Está la señora Jeanine Áñez, que asumió la presidencia en Bolivia por un corto periodo de tiempo y está en la cárcel. Está el señor Pedro Castillo, que fue el presidente del Perú, asumió la presidencia, era un presidente de izquierda e iba todo bien porque pensaban que iban a dominar. Es un señor que es indígena del Perú y pensaban que lo iban a dominar. Y cuando vino la Agenda 2030 y dijo, hay que enseñar la ideología de género en las escuelas, Pedro Castillo dijo no. Y le acaban de renovar 1 año y medio más de prisión sin que haya una sola acusación formal que lo tenga él en la cárcel. Está un señor que les sonará un poquito más a ustedes, que se llama Donald Trump. Y aquí cruzamos una frontera de muchos millones de dólares, porque este es un señor multimillonario. Y como el señor Donald Trump decidió que no se sometía a la Agenda 2030, decidieron que se lo quitaban de encima en un fraude electoral colosal en las elecciones del año 2020, que era el tiempo en que nosotros estábamos en un tiempo de una famosa pandemia que nunca existió. Pero les puedo decir más. Hay un señor que está sentado en la silla de primer ministro en un país que a ustedes a lo mejor no les sonará, pero es Hungría. Y déjenme decirle algo, queridos evangélicos. El primer ministro de Hungría es cristiano evangélico como lo somos nosotros y se llama Víctor Orbán. Y ha decidido que tampoco va a entrar por la Agenda 2030. Y los intentos de quitárselo de encima han sido mortales. Tampoco le sonará el primer ministro de Eslovaquia. Se llama Robert Fico. Y hace unos días estábamos en Changuinola dando una conferencia cuando salió un señor que decían que era un lobo solitario y a quemarropa le puso 6 disparos al señor Robert Fico para tratar de quitárselo de encima. Resulta que el que estaba disparando tiene fuertes vínculos con los que promueven la Agenda 2030. El señor Robert Fico se ha negado a implantar la Agenda 2030. No tiene nada que ver con los gobiernos nacionales. Esto viene muy de afuera. Ahora, dentro de todo esto que yo les he dicho, y ya les dije por qué es peligrosa, la siguiente diapositiva y la siguiente. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes fueron al referéndum para la imposición de la Agenda 2030? ¿Cuántos votaron si querían o no que se impusiera la Agenda 2030 en Panamá? ¿Cuántos estuvieron en esa votación? Si alguno me dice que sí, le voy a decir mentiroso, porque nunca se dio tal votación. Porque no hubo una votación para preguntarle a los panameños si querían que la Agenda 2030 se impusiera en Panamá. Pero miren esto. Decreto Ejecutivo 393 del año 2015 surge a raíz de la aprobación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS en las Naciones Unidas, ya que este decreto tiene como propósito que los ODS sean parte de un proceso de apropiación nacional para Panamá. Cuando el señor Juan Carlos Varela fue a lucirse en la ONU, dijo, yo voy a hacer
que los panameños, bueno, en otro tono de voz, pero para decirlo así, yo voy a hacer que los panameños reciban la Agenda 2030 y que este sea un plan de apropiación nacional, pasando por encima de nuestra Constitución que dice hombre y mujer exclusivamente, pasando por nuestra Constitución que tiene unos lineamientos que ya están establecidos, dentro de los cuales nosotros vivimos bastante bien. Y el señor Juan Carlos Varela fue, y no solamente fue, sino que manda un decreto ejecutivo, es el 393 del año 2015, en donde dice que la Agenda 2030 es parte de Panamá. Ahora, decía Henry Kissinger, a ustedes les sonará raro, pero bueno, lo voy a decir y espero que me lo entiendan. Gracias a Dios este señor ya falleció. Vivió como un palo de esos secuoya en Estados Unidos. Tenía 100 y tanto de años, el cerebro lo tenía clarito. Pero este hombre decía: quien controla la comida controlará el mundo. A ustedes no les sonará mucho, pero en cualquier momento, ¿cuántos tienen vacas aquí? ¿Cuántos tienes vacas? ¿Vacas? ¿Vacas? Amén. La hermana tiene vacas, usted también, gloria a Dios. Felicidades. Le voy a decir algo: cuiden sus vacas, no se las dejen quitar. En Holanda, amén, la hermana dice que también tiene planes de tener 1200 cabezas de ganado. ¿Así? Gloria a Dios. Señor, concédeselas. No, es que ya las tiene en asociación con la hermana de al lado. Gloria a Dios. Ah, ya tienen vacas. Les diré, vacas, ovejas, cuídenlas. Cuando ustedes escuchen que Panamá se compromete a reducir las emisiones de CO2, piensen en sus vacas. En Holanda se expropiaron más de 3.000 granjas al precio que el gobierno quiso para bajar las emisiones de CO2. Y esto puede ser gracioso. ¿Saben cuál es el problema? Las flatulencias de las vacas y las ovejas. Dicho en buen panameño, los vientos de las vacas y las ovejas. Cuando las vacas se tiran vientos, ahí va mucho CO2, mucho metano. Y esto contamina el medio ambiente. Entonces hay que eliminar las granjas. Pero pregunto, evangélicos, si eliminamos las granjas, ¿qué leche vamos a tomar y qué carne vamos a comer? ¿Qué huevos se van a comer? Si eliminamos las granjas, ¿qué carne y qué leche vamos a comer? Leche de cucaracha y carne sintética. ¿Han visto ustedes el video? Y los invito, el video de Bill Gates comiéndose una hamburguesa de carne sintética. Sabe a demonio, pero él hace la semejanza de que la está disfrutando. A nosotros se nos va a querer imponer que eliminemos la agricultura porque es contaminante. Pero la agricultura en el país va a seguir, ya no en manos de pequeños agricultores como nosotros, sino en manos de multinacionales. Las que están poniendo el dinero para que los medios de comunicación cada 20 minutos nos saquen un spot de lo bueno que es la Agenda 2030, diciéndonos: Panamá necesita abrazar la Agenda 2030 porque es lo mejor. Y aparece un señor de estos famosos con un pie menos que no sabe ni siquiera lo que está diciendo, para decir: es que cuando yo vi la Agenda 2030 sentí que era lo que Panamá necesitaba porque yo estoy siendo discriminado. Y tienes cuántas medallas colgadas del pescuezo, muchacho. ¿Quién te discrimina a ti? No tienen idea de lo que están diciendo, pero se prestan para la propaganda. Y los que están poniendo el dinero para que esos comerciales salgan, para que las empresas se alineen y empiecen a pedir como requisito que quienes vayan a trabajar para ciertos cargos sean transexuales. Aquí en Panamá, sí. Un jovencito aquí en Chiriquí buscando trabajo en un cierto lugar, no voy a decir, pero es un lugar en donde se gasta mucho dinero y la gente no gana nada, y a veces gana y a veces pierde y salen de ahí perdiendo hasta lo último. Uno de los requisitos era que para ese puesto necesitaban a alguien que fuera transexual. Aquí en Chiriquí. Y esas son las gentes que ponen el dinero para avanzar todo esto. Y son las empresas de ellos las que al final se van a quedar con las grandes granjas de pollo.
Y les van a vender huevos a usted que son muy saludables, pero tratados químicamente con grandes problemas para la salud del ser humano. Me quedé anoche por un momento viendo el estilo de vida de unas tribus africanas. Mire, hermano, era gracioso, porque encontraron un palo en donde había miel y como pudieron sacaron una estilla. Y esos señores agarraban y lamían el palo, y el otro agarraba y le quitaba el palo, y él mismo seguía lamiendo el mismo palo. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Metían la mano en la tierra, sacaban una cuestión, le quitaban la superficie y empezaban a comer esas raíces. Y las chupaban como si fueran manitos de camarón. Y sacaban esa cuestión y se la comían. Para cocinar, agarraban sus carnes de lo que cazaban en el ambiente y hacían una fogata y tiraban eso a la candela y empezaban a morder esos pedazos de cosas. Mire, ¿sabe una cosa? No hay cáncer, no hay malaria, no hay sida, no hay sífilis, no hay herpes, no hay psoriasis, no hay ninguna enfermedad en esa tribu. Todos esos negritos, pequeñitos, están más sanos que una papaya cultivada en Macano. Sanitos todos. Nosotros que nos las pasamos de vacuna en vacuna, de medicamento en medicamento, y cada vez que nos da resfriado, ahí viene la Panadol, y ahí viene esto, y viene lo otro. Mire, parece que estuviéramos yendo donde el brujo, que nos cura una cosa y nos enferma tres. ¿Se dan cuenta ustedes de que estamos en medio de un proceso muy macabro de querer implantar una agenda que no tiene nada que ver con nosotros? Industria farmacéutica, lo tocó mi papá hace un momento. Un enfermo es un cliente. Hubo una novela que salió en el año 2014, en escrito, usted sabe, se tiene que sacar así para tratar de esconder que no persigan. Y esta persona decía que la industria farmacéutica y la medicina es un gran negocio. A la industria farmacéutica no le interesa curarnos de ninguna enfermedad. Le interesa poner un parche en la enfermedad. Y si te curó el hígado, te quedan los pulmones afectados. Y vas a tener que volver a mí a comprar el medicamento que yo tengo para arreglarte los pulmones. Pero después que te arreglo los pulmones, vas a salir con un problema severo en las gargantas. Pero yo tengo la pastilla que te cura la garganta también. Pero cuando te curo la garganta, que teóricamente se cura la garganta, vas a venir con un problema de la piel que no te lo quita nadie. Y después que te curo el problema de la piel, vas a venir a mí porque yo tengo el champú que hace que tu cabello no se te caiga. Y después que te acomodé lo del cabello que no se te caiga, vas a venir a mí porque necesitas la cuestión que te puede ayudar para que puedas oír bien. Y yo te los vendo barato, entre $3,000 y $4,000 el par. ¿Qué tal? Es un negocio magnífico, ¿no? No se crean, amén, hermano, no se crean la historia de la farmacéutica bonachona que quiere arreglarnos la vida y vienen a nuestro... Yo no he querido ser profundo en esta cosa y no traje mucha información. Pero podría decirle de los 70 millones que pagó Pfizer al gobierno de Nigeria para calmar el escándalo de los miles de muertos por un medicamento que metieron en Nigeria. África se convirtió por un tiempo en el campo de prueba de la industria farmacéutica, en donde mataron a miles de personas y esterilizaron a otras miles de mujeres. No tan lejos, aquí mismo en Bolivia. Investíguenlo un poquito. Acción por el Clima dice que nosotros estamos calentando el planeta. ¿Cuántos han escuchado lo del calentamiento global? Ya no se escucha mucho calentamiento global, ahora es cambio climático. Porque lo que se descubrió es que el planeta no se está calentando. Resulta que ahora tenemos más meses de lluvias que de sol. El sol viene con buena intensidad, eso es cierto, pero no tiene nada que ver con que usted maneje un carro de diésel o de gasolina. No tiene nada que ver con los vientos que se tiren sus vacas en su granja, ni sus ovejas. No tiene nada que ver con usted y conmigo. Esto es algo viejo y es cíclico. Esta parte me la quito yo y la paso rapidito. El señor del medio es Ted Turner, es conocido como el Capitán Planeta. Este señor dice que los seres humanos se tienen que comprometer a tener entre 1 y 2 hijos, nada más. Ahora, él tiene 5 y un número incontable de nietos. La regla parece que no cuenta para ellos. El señor Lula da Silva le decía a una jovencita
que tenía que parar de tener hijos. Y Lula da Silva es Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Él decía a esta muchachita que tenía que parar de tener hijos y ponerse a estudiar. Luis Ignacio Lula da Silva, conocidos, tiene 5 hijos. ¿Se dan cuenta cómo la regla no cuenta para ellos? Muy bien. ¿Ha existido, pregunto para ustedes, algún periodo de mayor calor que el que se pronostica que va a haber ahora? Pues sí, mis queridos amigos. En el siglo XIII antes de Cristo, en el siglo I antes de Cristo y en plena Edad Media. Ahora, si esta gente dice que usted y yo somos culpables del calentamiento global porque utilizamos coches, ¿verdad? Y andamos en nuestro carro echando humo para arriba y para abajo, y algunos le ponen tronera y tira candela a la cosa, y ¡plá, plá! Despiertan a uno a la medianoche esos locos, ¿verdad? Y ellos dicen que nosotros somos los culpables del calentamiento global porque tenemos eso, y por nuestras vaquitas y nuestras ovejas. Ya a mí me queda un chivito nada más, yo tenía cabra, ya las tuve que vender, me queda un chivito, ese no emite mucho. Espero que no me lo quiten. Pero si ellos dicen que la culpa es la industria, la pregunta del millón para ustedes, mis queridos amigos, es: en el siglo XIII antes de Cristo, en el siglo I antes de Cristo y en plena Edad Media, ¿cuántos aviones habían? ¿Cuántos camiones habían? ¿Cuántas plantas nucleares habían? Ninguna. ¿Ninguna? Estamos en un periodo de modernización, efectivamente, pero el planeta estuvo más caliente de lo que ellos pronostican que va a estar ahora en el siglo XIII, cuando no habían maquinarias de combustión, en el siglo I antes de Cristo, cuando tampoco habían maquinarias de combustión, y en plena Edad Media, cuando tampoco habían maquinarias de combustión. Ahora, pregunto, queridos amados hermanos, ¿por qué se calienta el planeta entonces? ¿No cabemos? Yo le voy a dar una tarea a usted. Yo quiero que usted coja el mapa de Panamá, y yo quiero que usted vea la proporción de Panamá habitada en relación con el espacio vacío que hay. Yo la voy a invitar a que usted vea un mapa de China, y a todo el mundo le dejo la tarea. Véase un mapa de China. En China nos cuentan la historia de que China está sobrepoblada porque era el país más grande del mundo. Ya no lo es, ahora es la India. Nos dicen que China está sobrepoblada. Eso es falso. En Estados Unidos, que es un país de 328 millones de habitantes aproximadamente, dicen que somos muchos. Miren, yo trabajo en Playa La Barqueta con gringos todos los días, y esta gente me cuentan que en Estados Unidos puedes manejar por horas y horas sin que te encuentres una sola casa. Hermana, la historia de la sobrepoblación es totalmente falsa. Los virus, las enfermedades y los problemas de pandemias están en lo que nosotros nos comemos. Lamentablemente. ¿Sabe algo, hermanita? El planeta tiene 7 veces más recursos para sostener la población actual. Cuando te dicen que estamos en una sobrepoblación y que no hay comida para todos, es rigurosamente falso. Nuestro planeta, hermana, Dios no se equivocó con lo que hizo. A Dios no se le salió esto de control en ningún momento y dice Dios: y ahora harina, este me pide harina pero no tengo porque se la di a este, y este quiere pan pero no tengo porque se lo di a los hermanos de Macano. ¿Cómo hago ahora? Aquí hay suficiente comida, hermana mía, y te lo digo con toda la mejor intención del mundo. ¿Estás en la universidad? Estás en la universidad, lo entiendo perfectamente. Estas son cosas que se dicen mucho en la universidad. Yo me voy a acercar ahorita a ti cuando terminamos, si te parece. ¿Puedo? ¿Sí? Porque quisiera conversar contigo. Es falsa la idea, gracias madre, puedes sentarte. Es falsa la idea de que somos muchos en este planeta. Pueden voltearse un poquito hacia el otro lado. Miren el espacio que tenemos aquí al frente. ¿Cuánta gente vive en Macano por cuántas hectáreas que compone el territorio de Macano? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Llenar todo Macano de gente? No. Deja
que el ser humano se vaya reproduciendo como se tiene que ir reproduciendo, y nos iremos muriendo en la proporción que nos iremos muriendo, y quedará un espacio vacío que alguien estaba ocupando a alguien y otro vendrá a ocuparlo. Pero a Dios no se le salió esto de control en ningún momento. Los datos científicos lo que sí nos muestran es que hay una apropiación de la comida mundial para que no le llegue a la gente que le tiene que llegar. Gracias, de verdad, gracias por esa afirmación que hiciste. El año pasado, amén, se intentó en algún momento, y permítame decirle, pastora, que cuando se empezó a utilizar el tema de la vacuna, se empezó a aplicar en ancianos, y fue el grupo de edad en el que no se probó la famosa vacuna. Yo le puedo decir que sí. De alguna manera, el epicentro de propagación del COVID-19, que fue en China, en Wuhan, en laboratorios americanos, que quede claro, porque desde el 2014 en Estados Unidos no se pueden hacer estos experimentos. El presidente Obama, que nosotros lo conocemos como Barack Bombama, porque le dieron el premio Nobel de la Paz, pero bombardeó un montón de países en su primer año de gobierno, deslocalizó este tipo de experimentos, pero los laboratorios americanos, las empresas americanas, estadounidenses, se pueden ir a otros países, como por ejemplo Ucrania, China y muchos otros países, vamos a decirlo así, lacayos de los Estados Unidos. Y desde Wuhan era el centro perfecto para esparcir el famoso virus a lo largo del mundo. Quiero decirles algo, yo no soy científico ni soy doctor, y no siendo científico ni siendo doctor, los virus tienen una peculiaridad, y es que la barrera para los virus somos nosotros. Cuando el virus trata de mutar, se debilita para procurar no matar el organismo en el cual está viviendo. Al mutar se hace más débil y ya no tiene efecto sobre la población. El hecho de que a nosotros se nos encerrara impidió esa barrera que tenía que estar en el ambiente, que sí estuvo en Suecia, que sí estuvo en Tanzania, por poner un ejemplo, en donde las tasas de mortalidades prácticamente no existieron. Entonces, de alguna manera, sí que se puede pensar que las cosas vienen por allí. Cuando usted ve la ideología de género, usted ve el feminismo, usted ve lo del cambio climático, usted ve todas las cosas que esta gente propone, el veganismo incluso, son estériles, porque todo esto apunta a la muerte del ser humano. Los homosexuales no se pueden reproducir. Las feministas dicen que el macho tiene que morir. A ver cómo se van a reproducir las feministas sin hombres. El veganismo dice que el hombre, tomando el Club de Roma, uno de sus dichos, dice que el ser humano es un cáncer y que lo tenemos que acabar. Hay que proteger a la naturaleza, dicen los del cambio climático. El hombre tiene que desaparecer, y lo han dicho, para que este hermosísimo planeta verde sobreviva. Tenemos muchos problemas con ideologías que se van filtrando por allí y que de repente se van convirtiendo en la realidad que nosotros vivimos, y lo creemos sin haber comparado los datos. Y ahí es donde está el problema. Y miren, no es teoría de la conspiración. Yo los invito a que se metan a YouTube y vean ustedes el canal. Algunos de ustedes lo tienen en su sistema de televisión satelital o por cable, el canal Deutsche Welle, el canal alemán, DW. En ese canal ustedes van a ver una serie de documentales en donde se nos habla de esto. Somos demasiados, hay que reducir la población mundial. El señor Ted Turner, del que les hablé hace un momento, el Capitán Planeta, dice que este planeta estaría bien con 500 millones de habitantes, entre los cuales obviamente tiene que estar él, aunque sea un anciano ya. O sea, sí que existe una idea de reducir la población mundial. ¿Por qué? Porque si somos muchos nos podemos rebelar más. Si somos poquitos, es fácil controlarlos. No es lo mismo una maestra con 5 alumnos que una maestra con 50 alumnos. Una maestra con 5 alumnos, usted pasa por el salón y el salón está calladito. Con 50, una periquera en 5 hectáreas de maíz, oiga, no se comparan. No se comparan. ¿Alguna otra pregunta o finalizo? Es totalmente cierto. Y otro detallito es que para la creación de una de estas, y yo no voy a mencionar nombres, también se utilizaron partes de fetos de bebés. Y esto lo confesó una trabajadora de esa empresa, casi la digo, pero no la voy a decir. Y para que nosotros entendamos hasta dónde va todo esto, hasta hace unos cuantos días vi en Russia Today que están experimentando, haciendo las pruebas finales con un tratamiento para el cáncer. ¿Ok?
¿Cuántos años tenemos nosotros con cáncer, con SIDA, con cuántos problemas y no se ha inventado una vacuna para ello? Sin embargo, cuando vino la historia del COVID, en espacio, bueno, decía el CEO de una de estas empresas que ellos tenían su vacuna lista en minutos prácticamente. Y la realidad es que al final, tantos años con muchas enfermedades y no ha habido una cura, y el detallito es que en poquitos días ya teníamos una vacuna para el COVID, que necesita un testeo de años y años y años. Yo no quiero alarmar a nadie con toda esta cuestión, porque a algunos sí le inyectaron realmente la vacuna esta, pero a otros solo les metieron agua salina, ¿okay? Y esa es la gran ventaja. Yo quiero que ustedes se vayan a la comparecencia del doctor Anthony Fauci en el Congreso de los Estados Unidos, en donde le preguntan a él cuál fue el método científico que utilizaron para determinar las medidas que se tomaron en contra de la pandemia del COVID. Y hermanos, con la cara fresca que tiene Anthony Fauci, Fauci dice que no hubo ninguno. A él sencillamente se le ocurrió que nos distanciáramos a 2 metros y sería suficiente. Se le ocurrió que podíamos llevar más. No estoy exagerando, hermano. Les estoy diciendo literalmente lo que él dijo y les remito a la comparecencia de él, en donde él dice que se le ocurrió que sería bueno que lleváramos mascarillas, con lo cual se hicieron negocios de millones de dólares, porque había que vender las mascarillas, y ustedes saben que al principio una mascarilla de estas normal costaba 9, 11 dólares, una sola, y decían que cada hora había que cambiársela. O sea, todo esto yo quiero que ustedes entiendan, y para no entrar en más detalles, porque no quiero alarmar, a ver, la vida es de ustedes, la determinación es de ustedes, pero si ustedes quieren un consejo, no se pongan más eso. No es un medicamento que ha sido probado realmente. Escuchen a su gente que les habla alrededor. Yo sé que hubo amenaza, y el señor Luis Francisco Sucre, que espero que termine con sus huesos en la cárcel por crímenes contra la humanidad de Panamá, hacía aclaraciones así muy prepotentes diciendo: tienen que ponérsela porque si no, no van a entrar a trabajar, cuando no hay nada en nuestra legislación que nos obligue a ponernos nada que nosotros no querramos. Entendamos, yo con todo respeto a mi papá, pero nosotros tuvimos la muerte de una prima hermana de él, tía mía, y esta prima de él era testigo de Jehová. Y ella firmó un documento en el hospital antes de entrar a hacerse una cirugía de corazón abierto, de que ella renunciaba a la posibilidad de que se le pusiera sangre, incluso si estuviera en riesgo su vida. Y ella firmó un documento en donde ella se negaba a recibir, es decir, transfusión de sangre por la religión de ellos, y lo firmó. Y los doctores, viéndola morirse, no le pudieron poner una gota de sangre para salvarla, porque la voluntad de ella era que no. Entonces, ¿cómo viene el señor Laurentino Cortizo con su prepotencia a decirnos que el que no se pone la vacuna no entra a trabajar? Y el señor Luis Francisco Sucre, por otro lado, porque es que son unos irresponsables, porque resulta que la vacuna funcionaba si yo me la ponía, aunque el otro la tuviera. Okay. Yo era la barrera para otra persona, no sé, no lo llegué a entender nunca. Pero en fin, a mí me gustaría, hermana, tener una conversación ahorita con usted, aunque sea breve, para poder ahondar en el tema. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Este es un principio establecido en la palabra del Señor desde hace mucho tiempo. Y hoy en día nos encontramos nosotros delante de una agenda que pretende someternos a todos, reducirnos a todos, acabar con nuestras libertades. Lo hicieron en el 2020 y les salió muy bien. Todos nosotros posteábamos cosas en nuestros perfiles de WhatsApp apoyando el encierro, que tienen que estar todo el mundo encerrado, y luego nos dimos cuenta que estaban violando nuestros derechos de la forma más descarada, sin tener una sola justificación, porque hasta aquí ningún médico puede decir lo que es morir de COVID. No existe nadie que lo pueda decir todavía. Nosotros tenemos delante un plan de sometimiento de nuestras libertades, un plan que quita la libertad religiosa, porque nosotros somos un estorbo para ellos, y nosotros somos la última barrera que puede oponerse ante la imposición de dicho plan. Que Dios me les bendiga.
Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios.